Bueno, vamos a reanudar la sesión. Autoridades, señoras y señores, queridos amigos, buenos días a todos. Me corresponde el enorme privilegio de presentar hoy a nuestro conferenciante, el doctor Jesús Ejido de los Ríos, uno de los científicos más importantes de nuestro país y también de los científicos que han hecho mayores aportaciones en el campo de la nefrología y de la patología vascular. Intentar resumir en unos pocos minutos toda su trayectoria, todas las aportaciones que ha realizado, es realmente imposible y me comería el tiempo de su conferencia. Pero sí que me gustaría empezar señalando dos aspectos que yo creo que resumen lo que debe ser la labor de un investigador. El doctor Jesús Ejido es un claro ejemplo de que con buenas dosis de voluntad, talento y esfuerzo es posible desde España hacer investigación de primer nivel mundial y quizá lo más importante, la labor de haber formado a un grupo de investigadores que no solo desde la Fundación Jiménez Díaz, sino desde diversas ciudades de la geografía española asegurarán la continuidad de su esfuerzo. Licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, fue alumno interno en el Servicio de Nefrología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Hizo el MIR en Medicina Interna y Nefrología en la Fundación Jiménez Díaz y su formación postdoctoral transcurrió en el Hospital Necker de París, donde arraigó en él la pasión por la investigación. En la actualidad es catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe de Servicio de Nefrología e Hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz. Fundador del Laboratorio de Patología Renal y Vascular de esta institución, es director de un grupo que se encuentra entre los más competitivos en su área de conocimiento. Con más de 30 investigadores jóvenes asociados, es el más numeroso ligado a un servicio clínico. En él se han formado varias generaciones de médicos e investigadores actualmente diseminados por la geografía nacional, muchos de ellos ocupando posiciones relevantes tanto en la asistencia como en la investigación. Ha dirigido numerosos proyectos competitivos financiados por agencias nacionales e internacionales, entre los que destaca su participación y coordinación en importantes proyectos europeos. Ha dirigido más de 80 tesis doctorales y coordinado numerosos ensayos clínicos en el área de la nefrología, miembro de numerosas sociedades científicas y del comité editorial y revisor de importantes revistas de la especialidad como Kidney International, Journal of the American Society of Nephrology, American Journal of Kidney Diseases, Nephrology, entre otras. Ha sido premiado en más de 20 ocasiones por diferentes instituciones nacionales e internacionales, destacando entre estos reconocimientos, el Premio Europeo de Investigación Clínica Vial 2001, el Premio de la Fundación Lilly de Investigación Biomédica en la sección clínica en 2011 y el Premio Rey Jaime I de Investigación en el año 2012. El doctor Ejido es autor de más de 450 publicaciones en revistas internacionales de primer nivel con un factor de impacto superior a 1.400 y hay que destacar que sus trabajos han sido citados en más de 11.000 ocasiones. Con su grupo ha dedicado los últimos 25 años al estudio de los mecanismos moleculares y celulares implicados en la génesis y progresión de las enfermedades renales crónicas. En el área de la patogenia de la aterosclerosis, causa principal de mortalidad en los enfermos renales y de la población general, son notables sus contribuciones al estudio de la implicación de la angiotensina 2 en los mecanismos inflamatorios y de fibrosis ligados a la enfermedad cardiovascular y renal, los mecanismos antiinflamatorios e inmunomoduladores de las estatinas, la aplicación de técnicas proteómicas en la búsqueda de biomarcadores cardiovasculares y, más recientemente, la identificación de nuevos biomarcadores diagnósticos y estrategias terapéuticas en la enfermedad renal crónica que, como reflejo del envejecimiento y del incremento de la diabetes y la hipertensión, afecta alrededor del 10% de la población. Finalmente, el doctor Jesús Ejido es un claro ejemplo de lo que yo creo que debe ser la investigación translacional, una investigación que, al contrario de lo que suele afirmarse, no va del laboratorio al paciente, sino que debe empezar en la clínica, en la cama de los pacientes, planteando las preguntas importantes que nacen de las necesidades médicas. Y a partir de ahí, dirigir los esfuerzos al laboratorio en busca del conocimiento básico que, cerrando el círculo, posibilite el descubrimiento de soluciones médicas que contribuyan a mejorar la salud de la población. No quiero extenderme más porque, como decía, me comería todo el tiempo de la conferencia y ya doy paso al doctor Jesús Ejido, que impartirá la conferencia magistral
sobre un tema que, como ya he señalado, es uno de los mayores expertos internacionales, el tema de los avances en el tratamiento de la nefropatía diabética. Jesús, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer las palabras del doctor Sacristán. La verdad es que cuando uno las escucha aquí le da un cierto rubor, pero también quisiera que con ellas realmente no se está solamente hablando de nuestro logro, sino de la contribución de todo un servicio, tanto clínico como de investigación, que son realmente los que han realizado la mayor parte de los estudios que se han mencionado. Obviamente la investigación ya ha pasado de los tiempos históricos de don Santiago, paisano mío, independientemente de que los navarros digan que es navarro, pues lo que está claro es que ahora estamos en lo que se llama la medicina de grupo, e incluso se ha pasado desde small is beautiful a big is beautiful. Yo soy más partidario de este último término, y, por tanto, las palabras del doctor Sacristán las tomo tanto en cuanto como agradecimiento al grupo. También, obviamente, quisiera, antes de empezar, agradecer sobre todo a Carmen Ayuso, buena amiga y directora científica de la institución, por proponerme hablar aquí. Insisto que después de haber recorrido mucho mundo dando charlas, uno está particularmente impresionado por hacerlo en su lugar de trabajo. Voy a hablar hoy de un tema que creo que es tremendamente relevante por muchos aspectos y que creo que va a quedar claro a lo largo de la charla. En primer lugar, cuando uno quiere saber hoy en día cómo de importante es un tema, yo creo que es bueno para los jóvenes, a los que me voy a dedicar en gran medida hacia ellos, ir a la página web del clinicaltrials.gov y allí puede uno mencionar qué quiere buscar, ¿no? Y ahí fijaros que prácticamente lo he hecho estos días, existen cerca de 10.000 estudios realizados, estudios clínicos, clinical trials sobre diabetes, obviamente con mucha diversidad de ellos, y si os fijáis hay como 1.800 que están dedicados a enfermedades renales, 1.500 a enfermedades cardíacas, 640 más o menos a vascular complications, 327 a ictus. Esto parecería lo normal, pero lo sorprendente está el switch, el cambio que se está observando, que como fijaros ya estamos a la nueva etapa de que además del control de la glucosa, que ha sido donde en gran medida estos fármacos se han centrado, ya empezamos a ver la última línea que a algunos probablemente os sorprendería, 250 clinical trials sobre efectos antiinflamatorios en una enfermedad como la diabetes, que aparentemente nada tiene que ver con la inflamación. Si uno, por el contrario, se va, ¿cuál es el punto de vista de la industria farmacéutica? Y aquí traigo datos del año 2011, pues veréis que, obviamente, aunque en este others, en este grupo de otros, es donde está probablemente esta nueva fase de fármacos para ver qué ocurre dentro del riñón o del vaso o de otros órganos, si os fijáis en esta parte de forma global, la mayoría de los fármacos que están ahora en marcha, pues son lo que hemos escuchado esta mañana, en la sesión de diabetes, de los agonistas del GLP, o en realidad, podemos decir, de fármacos, insulina y análogos para el control de la glucosa. Ha sido la gran fuerza de las compañías farmacéuticas, pero yo insisto que en ese aparentemente oscuro, en ese lado oscuro del gráfico, probablemente se escondan auténticamente joyas que algunas de ellas vamos a ver a lo largo de la charla. ¿Por qué es importante la diabetes? Obviamente todo el mundo sabe, y ahí lo pone puestecito en esa cajita en color. Es una enfermedad de alta prevalencia y en Estados Unidos, independiente de lo que se piense de las previsiones, se piensa que en el año 2050 1 de cada 3 sujetos será diabético. Pero si nos fijamos ya bajo el punto de vista renal, y ahí es importante la carga asistencial que va a ser, fijaros que en realidad, es demasiado sensible lo que está observando es que además ya no solamente a nivel de países ricos, sino que incluso en los países emergentes, como puede ser China, 90 millones de chinos van a ser diabéticos, y 61 millones en la India, etcétera, etcétera. Si pensamos que un tercio de ellos desarrollarán diabetes, nefropatía diabética, uno puede pensar cuántos nefrólogos van a necesitar los chinos y los indios para este abordaje. Por tanto, está claro que el panorama es tremendo, ¿no? En primer lugar, ¿por qué es importante que esté afectado el riñón? El riñón, hay que reconocer, es un órgano sensor. Probablemente no ocupa una gran parcela en la patología médica, no tiene el glamour de los cardiólogos, que son unos dioses, pero sí que es cierto que, sin embargo, hay que reconocer que tener una enfermedad renal del diabético ya le multiplica, como podéis ver aquí, de forma clara, desde no tener enfermedad renal, esto es mortalidad a los 10 años, el tener solamente microalbuminuria en cantidades pequeñas, por tanto, es un hecho que hay que ir a buscarlo en los pacientes, ya multiplica de forma importante, el tener una bajada del filtrado ya lo multiplica todavía más, y tener ambas cosas, fijaros, 47% se mueren en 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos enfermos no llegan al nefrólogo o no llegan a la fase final
final de complicaciones porque se han muerto antes. Por tanto, ahí es donde tienen que hacer mucho los endocrinólogos, los internistas, los médicos generales, de cuidar al paciente diabético para que luego no veamos ya a un paciente tremendamente gastado corporalmente que entra en nuestras unidades de diálisis o trasplante. Que, por tanto, somos realmente lo que vemos, el lado más oscuro, que el endocrinólogo, no es una crítica, pero obviamente es clave su papel para prevenir estas lesiones tan devastadoras. Brevemente, como tenemos aquí mucha gente joven, me gustaría comentar cómo está cambiando el espectro de la nefropatía diabética. Si os fijáis, he puesto arriba, de forma intencionada, el nuevo concepto que los nefrólogos, o algunos de ellos al menos, entre los que me incluyo, empezamos a llamar a la nefropatía diabética. Le llamamos la enfermedad renal del diabético. Eso realmente no quiere decir mucho, pero bueno. Fijaros la historia natural. De la diabetes de tipo 1 o la diabetes 2 se pensaba que había una fase, esto lo enseñamos a los alumnos, que hay una fase de hiperfunción, esto es en rojo, la hiperfunción renal, fijaos, que aumento, no solamente baja, sino que aumenta, que luego realmente empieza a haber ya un poquito de microalbuminuria, que luego realmente pasan unos años, 5 años, 10 años, 15 años, luego ya hay proteinuria, y cuando realmente ya la proteinuria aparece de forma intensa, la función renal baja y prácticamente el paciente llega a la enfermedad renal. Pero estamos observando en los últimos años, que es lo que pone aquí en la box, en la cajita abajo, que hasta el 30% de adultos no tienen este patrón y son personas, en general, diabetes tipo 2, que progresan hasta diálisis y prácticamente no tienen apenas microalbuminuria o proteinuria. Y es una mezcla de paciente mayor, hipertenso y diabético. Por tanto, este es un nuevo espectro, claramente que está emergiendo y que de ahí que muchos nefrólogos digan, señores, lo de la nefropatía diabética existe obviamente, lo debemos considerarlo para las fases ya más consolidadas, pero no hay que olvidar que la enfermedad renal del diabético cada día tiene este patrón más frecuente y por tanto nos va a plantear cuál es el abordaje terapéutico en estos enfermos. Brevemente, ¿cómo se aborda hoy en día el tratamiento del diabético? Lo hemos escuchado esta mañana, fundamentalmente patológico, los trastornos de la glucosa o los metabolitos que surgen de la glicosilación anormal. Obviamente la hipertensión, ya veremos luego, es clave en la diabetes y a pesar de los endocrinólogos, probablemente casi más importante para algunos eventos cardiovasculares o renales que la propia glucemia. La hiperlipidemia, que hasta hace poco estaba denostada, dejada de la mano de Dios para los endocrinólogos, está emergiendo también por la lipotoxicidad y por otros aspectos como un dato crucial. El RAS, que esta mañana ya se ha mencionado, y el doctor Simón hasta comentaba lo importante que es para la retinopatía diabética, aparte de para el riñón, obviamente. Y la duda que está surgiendo, y yo creo que en el parámetro de otros, es cómo podemos además controlar estos mecanismos que ocurren dentro de un tejido, es decir, las células proliferan o se hipertrofian, se mueren, sobreviven, se acumula la matriz y hay fibrosis. Y ahí está emergiendo, lo que pone aquí al lado, dos aspectos positivos, que luego veremos que hay una nueva clase de fármacos que se van a llamar moduladores del estrés oxidativo y la inflamación, llamados con el acrónimo AIM, como objetivo, que están emergiendo como un área tremendamente importante. Por tanto, de forma ordenadita, sobre todo pensando que hay gente joven, para los seniors me excuso porque quizá los puntos primeros puedan parecer el ABC, pero yo creo que siempre es importante. Vamos a ver en los 4 primeros puntos la importancia del control de la glucemia, me perdonen los endocrinólogos por abordar ese tema. En segundo lugar, la importancia de la hipertensión y cómo el controlar el sistema renina-angiotensina es clave en la diabetes. En tercer lugar, muy poquito de la dislipemia, aunque es un tema que hemos trabajado durante muchísimos años. Y el cuarto, que va a ser fundamental, ¿podemos controlar la proteinuria más allá del control del sistema renina-angiotensina? La respuesta es yes. Y lo último, ya me dedicaré a abordar dos de entre las diversas modalidades, nuevas terapias que están emergiendo, obviamente con alguna incidencia en trabajos realizados en el grupo nuestro, fundamentalmente por Carmen Gómez Guerrero, como mencionaré a lo largo de la charla. En primer lugar, la glucemia. Los endocrinólogos sabían ya, fíjense los años ya, hace más de 11 años, eso es muchísimo en la investigación biomédica hoy en día, cómo la concentración de hemoglobina glicosilada, incluso con niveles aparentemente en el rango casi de la normalidad, incrementa todas las causas de mortalidad o la enfermedad cardiovascular, que ya hemos dicho que es la primera causa de muerte con mucho y que evita que muchos enfermos lleguen, como decía, a diálisis o trasplante. ¿Qué queda de esto? Pues, por citar datos más recientes, en un estudio metaanálisis publicado hace un año y pico, se observa cómo realmente también la enfermedad renal depende
de la glicosilación, del porcentaje de control de la hemoglobina glicosilada y, por tanto, la posibilidad de que aparezca más daño renal depende de que el paciente esté o no esté bien controlado. Si nos fijamos abajo ya, bajo el punto de vista más nefrológico, fijaros que la hemoglobina glicosilada es, después de la proteinuria, el segundo aspecto más importante en el daño renal, en la aparición de daño renal o incluso en la posibilidad de evolución. Por tanto, está claro que la hemoglobina glicosilada, el control de la glucemia, debe tener un papel importante. ¿Cómo cuánto es realmente en la clínica? Este es un metaanálisis, hay muchísimos estudios sobre el tema, pero un artículo publicado de la guía Kadoki, que es una guía de la National Kidney Foundation, entre otros, y podéis observar, estas diapositivas son siempre complicadas, como sabéis, pero nos fijemos primero en si el control de la glucemia previene o no la aparición de microalbuminuria de estos pacientes. Y aquí podéis imaginar estudios todos muy conocidos, el ACCORD, el ADVANCE, el UKPDS, que ha proporcionado, habría que hacer un monumento probablemente como estudio clave en la historia de la diabetología. Fijaros que todos ellos favorecen a un tratamiento intensivo. La verdad que ¿qué significa tratamiento intensivo? Pues un control de la glucemia lo más cercana, si no a la normalidad, 6.6, 6.7, versus a más convencional, ahí han cambiado los estudios, el comentario, 7.4, 7.3, etc. Por tanto, está claro que la microalbuminuria, en teoría, se puede prevenir con mejor control. Como digo, es un estudio de 27.000 sujetos. De la macroalbuminuria, que es otra historia, pero a pesar de todo, también los estudios siguen siendo significativos, por tanto, diciendo que la afectación renal como micro o albuminuria, como ya se empieza a llamar hoy en día, porque la albúmina no es más pequeñita, albuminuria o proteinuria, se puede mejorar de un control adecuado de la diabetes. ¿Qué ocurre con la función renal? ¿La podemos preservar con un control adecuado? La respuesta es más complicado. Y luego veremos por qué puede haber alguna razón. Vemos, por ejemplo, aquí en este mismo metaanálisis, cómo el doblaje de la creatinina, que es un punto duro, un hard endpoint, como se dice en inglés, habitualmente, ya veis que aquí ya tiene un patrón, algunos favorecen algún estudio, pero no otros, por tanto, parece que puede prevenir, pero no está del todo de forma consolidada. Y, obviamente, el evitar que el paciente entre en diálisis, obviamente, después de la muerte, el punto más duro que tiene el enfermo diabético en relación con el riñón, tampoco es significativo. Por tanto, está claro que aquí los estudios no son tan claros. En resumen, puede prevenir la microalbuminuria o la albuminuria, la proteinuria, pero la evolución, paradójicamente, no está tan claro. Ahora veremos por qué podría ser ese tema. De hecho, ahí quizá en esta cajita se venía a resumir que efectivamente la micro y la macroalbuminuria o la albuminuria y la proteinuria se pueden controlar y está menos claro los endpoints duros de doblaje de la creatinina. Pero sí que es cierto también, y ahí el endocrinólogo, el médico general o internista se va siempre a manejar con este problema. Obviamente, cuanto más intentemos controlar la glucemia, vamos a encontrarlo un porcentaje mayor de hipoglucemias severas, que como sabéis es un evento sustancial en la evolución de un diabético. Sin embargo, fijaros, este es un estudio también muy querido por los endocrinólogos, porque en realidad ha marcado un punto de inflexión. Pero lo importante es lo que está señaladito aquí en rojo, que es un estudio que lo han alargado a 25 años. Y ahí lo que antes nos observaba, que aquí se observa cómo el tratamiento intensivo de la glucemia, si seguimos más tiempo, efectivamente se observa que también se disminuye, se lentece la función renal. Por tanto, este estudio viene a decir, señores, es posible que el tiempo sea clave en este contexto. Bien es cierto que aquí hablamos de diabetes tipo 1, que tienen, como es lógico, una duración mayor. Lo que está claro que el mensaje es, probablemente el diabético tipo 1 en fase temprana hay que controlarlo porque vamos a ver que pierde menos función renal al cabo de muchos años de evolución. Y esto mismo en realidad ocurre a un tema que era muy controvertido, que era el tema de la macrovasculopatía, es decir, de la aterosclerosis, es decir, de la enfermedad coronaria, es decir, del ictus o de la enfermedad periférica. Y aquí fijaros que hasta hace poco, aquí pone en la cajita en rojo, era el ACCORD, el ADVANCE, el VAT, la respuesta era no, pero fijaros que en realidad el tiempo de seguimiento eran 3, 5 años. Cuando el UKPDS se ha hecho la extensión de este estudio y se ha llevado a 17 años, la respuesta es sí. Por tanto, de nuevo viene a matizar que además del riñón es posible que también el vaso grande, el vaso que mata por infarto o por ictus, etcétera, también se podría modificar, tanto en este caso como diabetes 1 o tipo 2, que es mucho más común por razones obvias, podría controlarse con un adecuado control de la glucemia a lo largo de más tiempo. La pregunta ¿es la nefropatía diabética, es decir, cuando hay lesiones instrumentales y vemos ya alteración de la estructura renal y aumento de la
de la matriz que va destruyendo el flóculo, ese maravilloso filtro y muchas más cosas, es reversible, la respuesta es tenemos muy poquitos datos, y ahí tenemos solamente la historia pues, de Paola Fioretto, que cuando estuvo con Michael Maurer en Minnesota hizo un estudio importantísimo que ha sido súper citado y que realmente no ha sido fácil seguir la pista o que otros grupos lo hayan renovado, confirmado, porque como veis ahí pone el caso de la nefropatía después del trasplante de páncreas y por tanto después de estar el individuo sometido a un entorno con una glucemia normal. Vamos a ver solamente dos diapositivas. Inicialmente Paola Fioretto publicó un artículo en el Lancet donde decía a los 5 años desgraciadamente la estructura renal una vez que aparece no tiene vuelta atrás. Sin embargo, años más tarde, en el trabajo ya del New England, fijaros aquí está puesto la suma de los dos, a los 5 años no había mejoría ni en parámetros de la membrana basal, ni lesiones tubointersticiales, ni el volumen funcional del mesangio, ni el volumen de la matriz. Sin embargo, cuando siguió el estudio 5 años más, de nuevo, el tiempo es clave. Fijaros que ya observó que estaban prácticamente, incluso como veremos en unas fotos a continuación, incluso había ya lesiones prácticamente que retrocedían y casi asemejaban al glomérulo normal. Y por tanto, el trabajo del New England lo que hizo fue el valor positivo, de decir, señores, después de 10 años de someter el entorno diabético, el milieu diabético de hiperglucemia a normoglucemia, veamos qué ocurre a nivel renal. Y ahora, en la reunión que tuvimos en San Diego hace unos meses, un par de meses, mostró otros 5 pacientes adicionales que venían a confirmar lo que estamos comentando. El tiempo también cuenta en la patología renal estructural. Y de hecho, fijaros, aquí tienen las biopsias, son pacientes de tipo 1, obviamente, son 2 casitos de una mujer, ejemplifican, de 33 años, otra de 31, como a los 5 años, que es la segunda columna, prácticamente vemos una expansión enorme con lesiones muy típicas de diabetes, muy parecidas a las controles, y que prácticamente fue su respuesta del Lancet, no modificación, y que sin embargo tuvieron una mejoría sustancial al cabo de 10 años. Por tanto, uno podía decir que realmente, conclusiones, uno puede curar la diabetes si es diabetes tipo 1 y al menos recibir un trasplante de páncreas de 10 años. Es una forma jocosa de decirlo, pero el mensaje es que realmente un medio normal es importante de la glucemia y por tanto confirma que el control de la glucemia es clave. Vamos a tratar, aunque es un tema, os podéis imaginar, tremendamente amplio, qué cifras debe tener un hipertenso diabético, un tema controvertido, y el papel del sistema de angiotensina. Brevemente os traigo, para dejarlo de forma sencilla, un metaanálisis que se ha publicado recientemente en Circulation, que viene a marcar un tema de inflexión y que yo creo que vale la pena, es una relectura para el paciente hipertenso, enfermedad renal o diabético. Primero, ¿es siempre lo más bajo mejor? Probablemente si el diabético es joven, la respuesta sería casi siempre sí. Si es mayor, es otra historia. ¿Y cuánto debería disminuirse? A los alumnos de medicina en este hospital se les enseña, como en otros, que la tensión arterial de un sujeto hipertenso debe estar, y no se ajusta a la edad en principio, menos de 140/90 o 140/90. Pero si además es diabético, entonces se dice, no, en ese caso tiene que tener como 10 milímetros menos y le vamos a poner 130/80. Pero si tiene daño renal, entonces ya a los alumnos de nefrología les decimos 125/75. Lo que sí es cierto que ahora estamos viendo que probablemente hoy en día que tenemos armas poderosas para bajar la tensión, en algunos casos el paciente está hipertratado. Y de hecho, otro dato curioso es que en el estudio ACCORD, el bajar más allá de esas cifras o de las cifras que ahora comentaré no tenía un beneficio adicional e incluso podía ser perjudicial. De hecho, aquí en este estudio, esto era el background del trabajo, es un metaanálisis de 13 estudios clínicos randomizados, que fijaros tiene casi 38.000 pacientes hipertensos y muchos de ellos diabéticos, y se dice, señores, que es posible que una tensión de 130-135 de sistólica pueda ser aceptable, probablemente no vale la pena de ir más bajo. Ahora, sí que es cierto, ahí hay una disociación de órganos. Si bajamos la tensión más, el órgano que más se va a beneficiar va a ser el cerebro. Es decir, el único que disminuye la situación es el ictus, que sí se beneficia de 130 o 125 o de 120. Los demás, fijaros, unas cifras más bajas de ese tema, tiene realmente ningún efecto a nivel cardíaco, renal y retiniano. Y por tanto, e incluso a veces tiene efectos adversos. Por tanto, decir, señores, este es otro estudio que se publica también en el Archive of Internal Medicine el año pasado y que viene a confirmar los datos. El bajar la tensión más allá de ciertas cifras solo es bueno para evitar el ictus.
Y, por tanto, ahí ya de nuevo, en la medicina individualizada, como sí que es cierto, cada paciente va a tener que tener un abordaje terapéutico dependiendo de la edad, de la duración de la diabetes y, en tercer lugar, dependiendo del número de órganos que tenga afectados. Por tanto, este sí que es, yo creo, un ejemplo máximo de en medicina individualizada, aunque sea de ir por casa y poco sofisticada y no estén los genes de por medio. Bien. Como cuánto de importante es el RAS, fundamental. Nuestro grupo, ya lo ha mencionado amablemente el doctor Sacristán, fue uno de los primeros en mostrar que la activación del sistema de renina-angiotensina a nivel local, a nivel tisular, era clave. Y de hecho es una paradoja, porque el diabético tiene una renina periférica en teoría baja y sin embargo a nivel renal está sobreexpresada. Este es un trabajo que publicamos en Química Internacional. Como podéis ver que la ECA, el Angiotensin Converting Enzyme, está incrementado incluso en células que no se esperaban, en el intersticio, en el túbulo, incluso la angiotensina 2, el péptido final, también está sobreexpresada. Y aquí trabajos también de Marta en nuestro laboratorio mostraron que realmente estos sujetos tienen aumento de angiotensina 2, de la ECA, de la angiotensina 2, y además, coincidiendo con ello, hay un aumento de una citoquina profibrogénica, como es el factor transformante del crecimiento, y también las células intersticiales adquieren un fenotipo proliferativo. Por tanto, el controlar el RAS es clave. ¿Y cómo lo podemos controlar? Pues ya sabéis que aquí ha habido enormes avances en los últimos años. Se puede controlar de forma muy esquemática. Lo inicial hace ya bastantes años es controlar el enzima convertidor con los inhibidores de la ECA. Ya de Captopril ha habido una larga historia. Luego vinieron los bloqueantes de la angiotensina 2, los llamados ARA2 o AT1, y luego ya muy recientemente los inhibidores de la renina. Lo que es cierto que con cualquiera de estos fármacos de forma individualizada, la proteinuria de media, obviamente siempre son cifras aleatorias, viene a ser 30-35% y parece que puede evitar la entrada en enfermo renal en general. Lo que sí es cierto que, como pone en el título, empezó a haber una cierta moda que yo creo que todavía no está consolidada, por más que la diapositiva que os voy a mostrar dicen que el tema es over. Yo creo que no, al menos en el enfermo renal o en el enfermo diabético joven. Sí que es cierto, se empezó a decir, señores, si bloqueamos, además de con IECA, que obviamente el bloqueo de una enzima, como saben los básicos de aquí, jamás es completa y siempre va a haber angiotensina 2 que se va a formar, si lo combinamos con un AT2 es la cuadratura del círculo. Y empezó a haber una cantidad de estudios enormes combinando IECAs con ARA2. Sin embargo, otra alternativa que también tuvo su momento de auge, es decir, que la proteinuria o la albuminuria puede controlarse más allá de la tensión arterial. Es decir, el nefrólogo, el especialista que ve estos enfermos, puede decir el paciente ya está controlado con las cifras que hemos comentado de la tensión arterial, pero todavía tiene una proteinuria importante que sabemos que daña el riñón. ¿Podemos intentar bajarla incrementando un IECA o un ARA2, como en este caso con valsartán, a dosis incluso doble o triples de la aconsejada oficialmente por la compañía? Y la respuesta también es sí. Y aquí podéis ver en la parte izquierda cómo pasando, duplicando, vaya por Dios, y aumentando la dosis se consigue un mayor descenso de la proteinuria y también en la parte derecha un mayor porcentaje de pacientes que entran casi, si no en remisión, un descenso importante de la proteinuria cuando se aumenta la tensión, el control de la tensión arterial. Pero de todas maneras, vayamos a los metaanálisis, por simplificar las cosas, que ocurre con el bloqueo dual. Hoy en día a un cardiólogo le hablas del dual y sale corriendo. Realmente no quiere saber nada de ello, porque hubo una serie de estudios, entre ellos el OnTarget, que mostró que los pacientes con tratamiento dual, el bloqueo, iban peor. En nefrología es distinto, pero fijaros que esto es aquí un metaanálisis publicado hace unos días en el British Medical Journal de 68.000 pacientes, en el cual, fijaros que dicen, el bloqueo dual, obviamente al ser un metaanálisis habrá fármacos de distinta clase, IECAs o ARA2 fundamentalmente, no se asoció con ningún beneficio, sobre todo en el área cardiovascular. Pero, sin embargo, en relación a la monoterapia, fijaros, las cifras son realmente bien elocuentes, hubo un aumento de hipercalemia bien conocida, y el diabético es un tema muy peculiar, como sabéis. Muchos diabéticos, cuando uno ya se acerca a ellos, tiene un potasio ya 5 y pico, que le permite manejar estos fármacos de forma adecuada, tiene un incremento de la hipotensión de forma sustancial, un incremento del fracaso renal. El riñón diabético es súper sensible, mírame y no me toques. Es decir, cualquier cosa que un riñón normal es capaz de soportar, el diabético hace fracasos renales pequeños, intermitentes, que inciden de forma importante en la evolución del paciente renal. Y, como veis ya, lo último, un incremento de efectos adversos. Por tanto, estos autores del metaanálisis dicen, señores,
hay que huir de ellos, los cardiólogos tenían razón, no tiene que ver nada y realmente no tiene esto. De hecho, aquí os pongo al final las guías canadienses de hipertensión ya habían dicho hace un par de años aconsejando no manejar, no incluir el tratamiento dual, un IECA o un ARA2. Y otras guías deberían seguirse, todavía está el tema pendiente. Esto daría mucho que hablar, pero quizá para unas pinceladas es suficiente. En tercer lugar, la dislipemia. Aquí voy a ser muy breve, simplemente ya para recapitular lo que las guías, la ADA, vienen a decir de forma global. La hemoglobina glicosilada tiene que ser 7 o menor si es posible, y la presión arterial, aquí estaban las cifras que comentamos, sin tener el metaanálisis, que ahora ya sabéis que a veces hay que reconducirlas, hay que aumentar 130-80, para algunos les parecería que eso es demasiado bajo, pero sí que es cierto que quizá lo que se incide es que el diabético debe tener un colesterol LDL de menos de 100. Alguno puede pensar que a veces ya lo tiene, pero ya sabéis que son partículas densas y muy heterogénicas, ¿no? De cualquier manera, solo una positiva para decir cómo el paciente diabético, sobre todo, mejora mucho su pronóstico cardiovascular cuando, además de ser diabético, tiene enfermedad renal. Fijaros cuando damos dosis bajitas de atorvastatina 10 versus 80, es decir, 8 veces más, la diferencia entre el diabético y no diabético es pequeñita, perdón, que tenga o no afectación renal, pero sin embargo, si el diabético tiene enfermedad renal, la mejoría que se obtiene es sustancial. Por tanto, lo que quiere decir que el diabético tiene que tener un LDL por debajo de 100 miligramos de decilitro. Si tiene patología vascular o renal, probablemente habría que bajarlo más, 70, 80, etc. No voy a hablar de los fibratos, que esta mañana ha dado una charla extraordinaria, nuestro querido doctor Simó, sobre el fenofibrato, y es un área que nos llevaría más lejos aquí. Simplemente mostrar, bueno, hemos hablado de la glucemia, de la hipertensión, de la estatina. ¿Qué es lo más importante o qué cuenta? Os podéis imaginar que no es fácil saberlo, pero el estudio que se dio por el grupo Steno, que es un grupo de diabetes, que está en Copenhague, pues realizó ya un trabajo que han sido muy importantes, aunque el grupo de pacientes es pequeñito, y vio que el tratamiento intensivo globalmente, es decir, que incluía un estricto control de la glucemia, dar IECAs o ARA2, o estatinas o aspirina, tenía un efecto muy sustancial sobre el convencional de uno u otro. Y estos señores hicieron, aunque el grupo de pacientes es muy pequeñito, pero llevan ya 13 años de seguimiento, decidieron qué fármacos son más importantes. Y esto es lo único a los endocrinologos no les gusta, pero estos datos, la verdad, que aunque no sean la Biblia, son así. Resulta que los pacientes, bajo el punto de vista cardiovascular, los que más mejoraban son cuando se controlaba la tensión arterial. Eso se veía en meses. En segundo lugar, quien lo iba a decir, las estatinas, hermanos pobres en este contexto, no en otros, en 1 o 2 años, y la glucemia, como hemos visto, probablemente más tarde. Y ahí quedaba la aspirina, un tema muy más complicado. En tercer lugar, vamos a abordar un tema que es clave. ¿Podemos bajar la proteinuria más allá de la tensión arterial o más allá del RAS? Y aquí vais a ver que hay mucha iniciativa de compañías farmacéuticas y mucho interés por los nefrólogos, porque en realidad la proteinuria es absolutamente deletérea y adversa para el enfermo renal. Fijaros que el listado es enorme, solamente he escogido unos cuantos y voy a resumir algunos de un plumazo. Pentoxifilina puede reducir 15%, no voy a entrar en detalles, omega 3 18%, había mucho interés por el sulodoxide, pero realmente hay un trial que no ha tenido efecto, las glitazonas tuvieron un interés sustancial, pero algunas de ellas tienen efectos cardiovasculares, y voy a comentar solamente de 3 de ellas de forma sustancial. Una de ellas es los antagonistas de la aldosterona, que vais a ver son antiproteinúricos poderosísimos, y tenemos incluso hasta los genéricos o la clásica espirulactona, otros nuevos están viniendo, la endotelina y quizá un tema que a algunos os va a sorprender, y yo creo que la sorpresa es siempre importante en esta vida, los activadores de la vitamina D o la misma vitamina D. Brevemente, esta la voy a pasar. Un estudio en colaboración con el 12 de octubre, probablemente hemos realizado el estudio más largo de seguimiento al grupo pequeñito, un estudio retrospectivo, es prospectivo, 72 pacientes con enfermedad renal y proteinuria, de ello veremos que algunos son diabéticos, y con dosis bajitas de espirulactona, cuando se añade, aquí paradójicamente está bien el tratamiento, si no dual clásico, pero también lo es, fijaros que la reducción de la proteinuria llega a ser hasta 60% al cabo de 48 meses, es decir, 4 años, y fijaros que si nos vamos aquí en cuáles es activo, pues en todos los pacientes, en los diabéticos, incluso en los que tienen un filtrado bajo. Es decir, aquí veis ya el tiempo en que empieza a bajar la proteinuria, que son excelentes antiproteinúricos
Y el único efecto que me podéis comentar, o podéis estar ya pensando, que realmente el potasio es un elemento sustancial en estos pacientes. Pero fijaros que ahí os pongo un ejemplo de que ya hay varias compañías farmacéuticas tienen en sus manos nuevos antagonistas mineralocorticoides con menos efectos adversos, quizá más poderosos, con mayor unión al aldosterona, al receptor, etc., ¿no? El otro tema que quería comentar, solamente dos pinceladas, es la endotelina. La endotelina, si os fijáis, está en rojo, es un tema que nuestro grupo fue casi líder mundial en el sentido de empezar cuando se describió como elemento vasoconstrictor. Fijaros ya, todos estos que están aquí son trabajos de nuestro grupo. Ya en el año 92 demostramos que la endotelina era un péptido inflamatorio, que la endotelina inducía proteinuria, que la endotelina provocaba fibrosis, y luego la nefropatía diabética es una de las situaciones en las cuales hay un aumento por razones no bien definidos a nivel renal de la endotelina, ¿no? Y a nivel experimental, pues nuestro grupo ya mostró, fijaros, en el año 96, como en aquel momento con Bosentan, que era justamente de Hoffmann-La Roche, era un compuesto que era dual frente al receptor ETA o ETB, tenía un efecto bien claro en un tipo de nefritis, y también lo tenía, en este caso, otro antagonista a nivel de la nefropatía experimental. De los dos trials que hay ahora que se han realizado, os voy a comentar uno que se publicó hace unos años y que era el que en realidad se ha depositado más confianza, que es el atrasentan. En realidad, fijaros que todos estos fármacos se añaden todos como add-on therapy, como terapia adicional al sistema renina-angiotensina, y fijaros que aquí el porcentaje con esta dosis de atrasentan viene a ser que el 50% de los pacientes tiene una reducción de más del 50%. Y un tema que es complicado en estos enfermos, que es el edema periférico, pues es quizá de las familias últimas el menos, que tiene menos edema, solo periférico y no central. Y ahora ya se está analizando un estudio que se llama el RADAR en este contexto, y se va a diseñar una fase 3 para ver atrasentan en una serie ya amplia de pacientes diabéticos con proteinuria. En primer lugar, quería, para hablar de ese tema, antes de pasar a lo más concreto, de la vitamina D, que puede sorprender. Probablemente, como sabéis, el déficit de vitamina D es una plaga, algunos le han llamado una plaga a nivel mundial, incluso en países soleados como España, este es uno de los temas que nuestro grupo está muy interesado, hay niveles bajos, y se ha visto que tienen una relación con la mortalidad cardiovascular. Pero de todos los elementos, el diabético es el más sensible de todos. Os traigo aquí solamente dos citas concretas, como tanto el diabético tipo 2, niveles bajos de vitamina D predicen toda causa de mortalidad o mortalidad cardiovascular, y también la presencia de microalbuminuria. Con el doctor Tuñón, que es un cardiólogo de nuestro hospital, y gracias a su esfuerzo con otros 4 hospitales del sur de Madrid, están siguiendo una población tremendamente atractiva, que son 710 pacientes que han tenido un evento cardíaco y llevan ya 4 años, ahora ya más años de seguimiento, y de ellos, fijaros que hay un porcentaje bajito que tienen CKD, bueno, 17%, no es tan bajo, y aquí 164 diabéticos. Fijaros que el déficit de vitamina D en estos enfermos, en España, un país soleado, llega a ser 57% en total, incluso déficit severo, menor de 10, el 11%. Por tanto, está claro que tenemos una incidencia importante de vitamina D, incluso en nuestro país. En realidad, alguien puede pensar qué partes ponemos a la cara, la cara y las manos, y nada más, y voy cubierto más o menos de negro, dependiendo del día. Por tanto, está claro que eso es así. Pero la sorpresa ha sido que además la PTH, que a muchos os sonará como un tema solamente del hueso y de los nefrólogos, pues fijaros que en este estudio hasta el 30% de pacientes tiene una PTH elevada, y de ellos incluso, fijaros, con niveles hasta de 400, que son niveles realmente muy importantes de hiperparatidismo secundario. Y cuando hemos ido, todavía estamos analizando estos datos con el doctor Tuñón, como digo, que ha sido muy amable en pasarme esta diapositiva del estudio que está en marcha, fijaros cómo de todos los pacientes, los diabéticos son los más sensibles. Obviamente, al dividir el grupo, hay 164, y en ellos se ha puesto un límite de 19, pero sigue igual si bajamos 18, 17 hasta 15, el tener niveles bajos de vitamina D en esta serie durante 4 años incrementa la posibilidad de tener un evento trombótico, un fracaso cardíaco o muerte, y sin embargo, si sacamos del grupo general los diabéticos, esta relación se pierde. Por tanto, está claro que el enfermo diabético es
hipersensible a los niveles de vitamina D. Y una pregunta que se va a plantear, y ahí es un tema que estamos muy interesados, si suplementar o dar activadores del VDR puede disminuir un tema tan importante. En otras palabras, si después de salir con un evento cardiovascular de un hospital, además de estatinas o otra serie de fármacos cardioprotectores, debería no tomar vitamina D, una pregunta que no tiene respuesta y habrá que verla. Os comento esto porque además nuestro grupo está muy interesado en activar el VDR y el riñón, y de hecho se sabe, y aquí un esquemita muy simple, que activar el VDR baja el RAS, de nuevo el RAS, está aquí el tema, que baja la inflamación, que baja la proteinuria y baja la fibrosis. Y por ello, nuestro grupo, pensando en los datos que había previamente, había 9 estudios, todos pequeñitos, que habían observado que dar un activador como paricalcitol bajaba la proteinuria de un 28%. Pero quedaban muchas dudas por determinar, y por ello nosotros hemos hecho este diseño. Es un estudio clínico, un clinical trial, que ya está introduciendo pacientes de forma importante desde finales del año pasado. 236 pacientes, 40% de ellos diabéticos, que van a ser tratados con paricalcitol, pero que además de ver albuminuria, vamos a ver 2 parámetros que se han estudiado a nivel experimental, como es la inflamación y la fibrosis, y sobre todo función vascular, que no estaban abordados en un estudio de este tipo. Y además ya hemos aprovechado para otro estudio retrospectivo que se llama el PARIPRO Trial, de estudios retrospectivos de pacientes tratados con este fármaco. Por tanto, como veis, estamos en una nueva dimensionalidad que probablemente para muchos de vosotros sería o ha sido una sorpresa. Y ya voy a introducir a la última parte de la charla, que va a ser terapias emergentes, y me voy a centrar, porque aquí habría horas para hablar, podéis imaginar, de 2 áreas de señales intercelulares. Una de ellas la vía JAK-STAT y la otra la vía del NF-κB, que hemos trabajado mucho en ella durante muchísimos años. De hecho, el grupo ha sido pionero en mostrar este factor de transcripción en la patología vascular y renal, y la NRF2 pathway, lo que se ha llamado de Inflammatory and Oxidative Pathway. Pues bien, brevemente, y en este contexto ya he mencionado a Carmen Gómez Guerrero y su grupo, que en el laboratorio de esta institución está abordando ya hace varios años este tema, y en realidad lo que, brevemente, para los que no estéis al tanto del tema, en general, cuando una citoquina, y luego se ha visto que sustancias que participan en el daño renal activan sus respectivos receptores, se fosforilan las proteínas JAK, que reclutan proteína STAT, que forman homodímeros, que pasan al núcleo y que dan lugar, fijaros, a citoquinas o elementos que participan en aspectos tan importantes como la activación, la supervivencia, inflamación, etc. Obviamente, un sistema tan importante como este tiene que estar autorregulado de forma estricta, y lo está por unas proteínas que se llaman SOCs, que es el acrónimo de Suppressors of Cytokine Signaling, que se producen simultáneamente para frenar esta línea. Por tanto, quedaba la duda, ¿qué papel juega esta vía JAK-STAT en el riñón? Participamos nosotros también con Alberto del grupo en el European Renal CDNA Bank, un FP6 o 7 iniciales, donde se estudiaron la transcriptómica a nivel renal, y se observó cómo había un aumento de la expresión de JAK, sobre todo en el intersticio, en las nefropatías que progresaban diabéticas, y observar, fijaros qué imágenes más bonitas, cómo los túbulos renales están sobreexpresados con esta proteína en los casos que progresan. Y para los endocrinólogos, simplemente os traigo como nota de atención, y esta mañana lo comentamos brevemente con el doctor Simó, cómo está emergiendo la vía JAK-STAT como una señalización importante también en el adipocito. Por tanto, está claro que la vía JAK-STAT tiene mucho que ver con la enfermedad diabética. Brevemente, ¿cómo se puede controlar esta vía? De 2 maneras. Una con inhibidores específicos, que algunos ya están sobre todo en el área de la leucemia. La JAK2 tiene mucho que ver con las leucemias, y de hecho hoy en día, desde el punto de vista clínico, se llama JAK2 positiva o negativa, por tanto ya ha pasado la clínica. Y luego la otra forma que hemos abordado nosotros como prueba de concepto es incrementar la respuesta natural sobreexpresando las proteínas SOX. Brevemente os voy a comentar 2 diapositivas solamente para un trabajo que publicó Carmen hace un par de años, y cómo sobreexpresando con terapia génica con un adenovirus que transportaba el gen de las SOX, y aquí veis cómo claramente inyectada en el riñón se sobreexpresa a nivel glomerular hasta 7 veces,
Y obviamente se indujo un modelo de diabetes y se inyectaron el vector vacío o conteniendo el gen SOX1 o SOX3. Y como puedes ver, se observó solamente esta diapositiva, datos muy importantes, bajó la proteinuria de manera sustancial con los dos genes, SOX1 y SOX3, la función renal, que estaba sobreexpresada, bajó de forma sustancial y fijaros que el daño renal, tanto a nivel glomerular, en estas dos columnas, amarillita y naranja, a nivel tubo intersticial, como proteínas del colágeno, como macrófagos, tuvo una mejora sustancial. Por tanto, está claro que sobreexpresar a nivel renal estas proteínas protectoras tienen una evolución positiva sobre la enfermedad renal. Ya para hacer breve la historia, tenemos con Carmen y el resto de su grupo, pues con una serie de péptidos que llaman péptidos miméticos de SOX, que han demostrado que a nivel celular corrigen la inflamación de forma muy importante. Pues tenemos aquí ya en marcha ver cómo estos péptidos pueden a nivel renal, a nivel de ateroscleróticas y lo que he comentado con el doctor Simó, a nivel de la retinopatía diabética, un tema de tremenda interés, además del VEGF y otras citoquinas. Brevemente, no quiero ya mostrar más datos del laboratorio, pero sí me gustaría mostrar una área que también Carmen lleva en el laboratorio, que es que hemos demostrado cómo el ser deficientes del receptor del Fc gamma atenúa la nefropatía, previene el Alzheimer y previene la aterosclerosis. Y de ahí estamos ahora interesados. Hay ya nuevos compuestos por varias compañías que regulan la señalización de la IgG, de la parte gamma de las inmunoglobulinas, como un área terapéutica potencial, si bien es cierto que puede parecer hoy por hoy todavía muy especulativa. Y la última parte que quiero ya considerar es aquí donde han entrado ya las compañías farmacéuticas de lleno. Y es, como decía, la conexión que existe entre estrés oxidativo e inflamación, que es estrechísima, estrechísima. Este es un esquema simplificado en que se sabe que cuando hay un estrés oxidativo, obviamente, pues hay el factor de transcripción nuclear factor kappa B, que regula muchas citoquinas proinflamatorias, tiene sitios de unión, el redox, y por tanto, siempre que existe un cierto estrés oxidativo, este factor de transcripción se activa, se producen más citoquinas, se reclutan células proinflamatorias, macrófagos, monocitos, que a su vez liberan más radicales libres, y aquí es donde viene otro, fijaros de nuevo, vamos a comentar otro elemento sustancial, que es incrementar la defensa antioxidativa. Si os pregunto a los más jóvenes, incluso a los que son menos jóvenes, cuál ha sido la experiencia a nivel de patología vascular o cualquier otra patología de los agentes antioxidantes, la respuesta es decir, muchos años de estudio for nothing, para nada. Es decir, han fracasado estudios uno detrás de otro. Pero si nos fijamos, muchos de ellos, en realidad lo que han intentado ha sido bajar la producción o el efector final de la respuesta inflamatoria, perdón, de la respuesta de estrés oxidativo, pero menos defender esta otra parte que es tan importante, el aspecto antioxidante. Y ahí va, bueno, simplemente para comentaros la conexión de trabajos nuestros, como demostramos que en el factor kappa B hace ya varios años está incrementado de forma importante a nivel de los túbulos renales del enfermo diabético, y como aquí hay una sobreexpresión de MCP1, una citoquina inflamatoria que coincide con aquellas células que tienen una sobreexpresión de factor de transcripción. Y luego también fuimos de los primeros a nivel internacional, desgraciadamente ahí éramos naif en el tema de patentes, no lo hicimos de forma apropiada, pero fuimos de los primeros en mostrar que inhibidores de NF-κB, bueno, bien es cierto que había una labor de patentes con David Baltimore, que fue quien describió este factor, y era muy complicado, y obviamente nosotros no estamos para polemizar ni para pagar abogados de alto standing. Pero bueno, de cualquier manera, a lo que vamos es que demostramos cómo inhibir esta vía era importante para el daño renal en este caso, ¿no? Entonces, este es el esquemita un poquito complicado, pero que lo voy a intentar, como cualquiera, y volvemos de nuevo a lo que hablaba de la vía Jaggestad, cualquier reacción que se produce en el cuerpo de una cierta intensidad tiene que tener un mecanismo de freno, y lo mismo ocurre, como os decía, con el estrés oxidativo y la inflamación. Fijaros en la parte izquierda, cuando diversos ligandos pueden provocar un estrés oxidativo. Este estrés oxidativo, como he mencionado, vaya por Dios, se une al factor de transcripción FKB,
se activa también el factor de transcripción STAT, se producen un montón de citoquinas y sustancias proinflamatorias, pero esta vía hay que frenarla, y para ello están unas vías de los ciclopentanos prostaglandinas que tienen lo que se llama ahora el complejo NRF2 KEAP1. Pues bien, cuando ocurre esto, se altera, se activa el KEAP1, se separa del complejo, y este NRF2, como veremos ahora, es un potente antiinflamatorio. Es una sustancia natural que la pregunta que se plantearon ya investigadores, ¿valdría la pena reactivarla? Y la respuesta es sí. Y de hecho, NRF2 se ha convertido para varias compañías como uno de los agentes terapéuticos claves, no solamente en la diabetes, sino en enfermedades autoinmunes, inflamatorias, etcétera, etcétera. De hecho, fijaros para los más jóvenes y menos jóvenes, cómo el factor NRF2 regula más de 200 genes que tienen un poder antioxidante. Por tanto, uno piensa, si tenemos fármacos que sean capaces de activar este factor, va a ser la cuadratura del círculo. Y fijaros que la sorpresa ha sido que incluso, obviamente, el factor, la capacidad de activar es discretita, pero sustancias que sabemos que han tenido algún cierto componente, alfa-tocoferol, resveratrol, tienen un cierto componente de activar este factor. Obviamente, a cantidades que no son terapéuticamente adecuadas y, por tanto, un papel discreto. Pero sí es cierto que unos investigadores de una compañía pequeñita, americana, pues como siempre esas observaciones, pues un compuesto de este tipo, el bardoxolone, se empezó a tratar a pacientes con cáncer. No tuvo mucho éxito, pero a un joven fellow sagaz observó que los pacientes con cáncer que tenían función renal baja mejoraba la función renal, y de ahí partió prácticamente toda una historia absolutamente atractiva, aunque finalmente no ha acabado en boda, como veremos a continuación. Pues bien, este bardoxolone, que ha sido probablemente la perita en dulce de los nefrólogos que hemos esperado estos estudios que voy a mencionar como el fármaco más poderoso para combatir la enfermedad renal crónica, lo que hace en realidad es activar el KEAP1 que he mencionado. El NRF2 pasa al interior del núcleo como factor de transcripción, y lo que hace es, de nuevo, produce muchos antioxidantes y además frena los radicales libres y NF-κB. Por tanto, está claro que era uno de la nueva familia de los AIM, antioxidante inflamatory fármacos, drugs. Y ahí tenemos el estudio que matizó la más ilusionante aventura que hemos tenido los nefrólogos en los últimos años. Desgraciadamente ha durado poco. Se publica por un argentino trabajando en Estados Unidos, Pablo Pérgola, en el año 2011, como pacientes, fijaros, que entran con un filtrado alrededor de 30 y pico, es decir, ya en estadios avanzados de enfermedad renal, con un pronóstico malo para entrar en diálisis en poco tiempo, cuando le dan bardoxolone a dosis distintas, se observa cómo aumenta el filtrado y se mantiene elevado con 52 semanas. Por tanto, teníamos la bala mágica que era capaz de mejorar cuando ya los nefrólogos en el pasado decíamos, señores, no hay nada más allá cuando ya el filtrado está alrededor de 30. Por tanto, había una ilusión enorme. De hecho, se combina, como siempre ocurre hoy en día, una compañía pequeña, proactiva, con una Big Pharma, forman un convenio, y los dos deciden poner en marcha el estudio Beacon, como sabéis, es un nombre muy conocido, hay muchas cosas más Beacon en Estados Unidos o en Inglaterra, y deciden hacer el mayor estudio que se ha hecho y el menor tiempo posible, porque los nefrólogos creen ahí como si fuera el maná. La idea era pacientes de diabetes tipo 2, con un estadio avanzado. El NIH le dice, no, señores, queremos, si esto es eficaz y le vamos a dar vía libre, si usted me demuestra que es eficaz en estadio 4, es decir, ya casi prediálisis. Y fijaros que eran 2.000 y pico pacientes, el bardoxolone siempre se daba, obviamente, con los fármacos claves, el golden standard, que es el bloquear el RAS. La idea era 2 años y alcanzar 300 eventos. Y como os digo, es probablemente en los anales de las compañías farmacéuticas el trial que en un año prácticamente reclutó la mayoría de los enfermos. Desgraciadamente, un estudio del Steering Committee o de seguimiento observan, paradójicamente, quizás no paradójicamente, nosotros les habíamos enviado una propuesta porque estábamos preocupados por el área cardiovascular, en fin, no lo voy a mencionar porque es una historia más complicada, pero sí que es cierto, no nos hicieron caso viniendo probablemente from Spain, y esto era antes de la situación que estamos, ahora sería peor todavía. Pues bien, a pesar de todo, el estudio se retira por mortalidad cardiovascular. Os podéis imaginar, y por tanto ahora ya es un estudio que ha significado el declive de una ilusión, y ahora queda, estos fármacos AIM tienen vida después del BICAM, y ahí pues he puesto de forma muy escueta, pues hay que redefinir como siempre si es el fármaco, si es la droga, si es clase. Lo que sí es cierto que al menos
y hay una y otra compañía que está viniendo que tienen productos AIM related para frenar, en este caso, están ya cerca de la aprobación de la FDA para la esclerosis múltiple. Por tanto, esperamos que esta vía no haya terminado. Y ya para terminar, que ya se está haciendo un poquito tarde, brevemente comentaros, dentro de este tipo de medicina translacional, que nuestro grupo, y también Rafa Simó, está participando, o vamos a participar en este estudio que va a comenzar, que es el estudio EPREDICE o EPRIDICE, no se han puesto de acuerdo los australianos y los ingleses, si se dice EPREDICE o EPRIDICE, de lo que se llama ya, tenemos que avanzar. Si hemos visto que el tratamiento temprano de la glucemia es clave, sabemos que cuando un paciente se diagnostica de diabetes por endocrinólogo, su médico de cabecera o el internista, ya tiene severas lesiones vasculares y algunos de ellos ya lesiones renales, incluso lesiones importantes, y algunos lesiones retinianas, como ha comentado esta mañana Rafa Simó. Por tanto, el interés de este estudio es lo que se llama la prevención temprana de diabetes, de prediabetes o diabetes iniciales. Fijaros que se pretende, y sobre todo que es terapéutica, va a haber cambios de régimen de vida, pero además fármacos. Por tanto, vamos a ver si la inclusión de 3.000 pacientes en toda Europa, Australia ya ha puesto 1.000 pacientes, Latinoamérica va a poner otros tantos, y se va a ver si efectivamente en 4 o 5 años de seguimiento realmente el tratamiento, ya la intervención terapéutica, va a prevenir la aparición de lesiones cardiovasculares. Y una nota positiva es que el biobanco va a estar en esta institución y, por tanto, pues también gracias de nuevo a la directiva y a las personas del biobanco y a Carmen, pues hemos conseguido que traer las muestras que van a estar en esta institución y, por tanto, la posibilidad de, en su día, de suministrarlas cuando el estudio progrese, ¿no? Ya para terminar, y para lanzar unas ideas concretas para los médicos jóvenes, está claro que la renoprotección se puede alcanzar de forma temprana con un control adecuado de la glucemia, tanto el diabetes tipo 1 tipo 2, que aunque realmente está más controvertido el papel de la glucemia en el declinar de la función renal o eventos cardiovasculares, probablemente si se inicia muy tempranamente, sobre todo el diabetes tipo 1, y está bien controlado, podemos conseguirlo. En tercer lugar, que ya hay fármacos y van progresando cada día más, que bajan la proteinuria más allá del control del RAS. Segundo, que modular vías señalización intracelular, muchas de ellas bien del área del cáncer al área de la nefrología o del riñón, puede ser importante, y concretar con esta serie de compuestos que tiene este efecto dual, por una parte de estimular una defensa natural como es la vía antioxidante del NRF2, o bajar este factor proinflamatorio que ya demostramos nosotros que per se era interesante, ¿no? Y lo último, de todas maneras, después de tanta sofisticación, el mensaje es este. Desgraciadamente, bueno, o felizmente, hay un mensaje muy simple. Probablemente ni Jagstat, ni AIMS, ni Bardoxolone, ni nada. Está claro que una medida tan sencilla como perder un 7% de masa corporal puede ser el arma más importante antiletal. Y ya para terminar, pues agradecer a una parte del grupo que aquel día conseguí que se hiciera una foto. Gracias a ustedes.